A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Todo sí, usted está en compañía de su pastor y amigo Sergio Cabello para hoy llevar una enseñanza en cuanto a la palabra del Señor. Va a ser una palabra que para muchos va a ser de bendición y para otros va a ser de confrontación. Fíjese, le pongo en antecedentes rapidito. Ha habido siempre una diferencia de opiniones entre los calvinistas y los arminianos. Los calvinistas son los que dicen que la salvación no se pierde y los arminianos dicen que sí se pierde. Yo ni soy calvinista ni soy arminiano. Yo voy conforme a la palabra del Señor y de eso es que quiero hablarle hoy. ¿Qué dice la palabra en cuanto a nuestra salvación? Esto me llevó un tiempo asimilarlo, todavía lo estoy asimilando, pero ya estoy más consciente de lo que dice la palabra del Señor. Y me gustaría que usted, desde ese punto de vista, también, antes de emitir u opinar, medite en la palabra que le voy a estar dando, las citas bíblicas en su contexto, para que después en oración usted pueda tomar una decisión. Porque estamos viviendo tiempo que no es lo que mucha gente diga por medio de las emociones, ni así dice el Señor, ni tuvo un sueño, ni revelación, ni yo siento, ni yo pienso, ni yo me imagino, ni yo creo. Estamos en unos tiempos que debemos decir, así dice la palabra de Dios, bien explicada en su texto y su contexto, y si hasta posible su texto histórico. Entonces vamos a empezar hablando, esto es parte del programa Tertuliando. Entonces vamos a leer en Efesios capítulo 1, a partir del verso 3. Pablo escribiéndoles a los Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, ya Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Y el verso 4, que es donde quiero entrar, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mire, no le podemos dar vuelta al asunto, ni sacar la palabra de contexto, ni querer darle un significado diferente a la semántica de la palabra. Semántica es el significado textual de una palabra. La semántica dice, bueno, aquí dice, según nos escogió en él, o sea, en Cristo, porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en Cristo en los lugares celestiales y dice, según nos escogió en Cristo, o sea, en Él, antes de la fundación del mundo. Quiere esto decir que usted y yo, lo que hemos aceptado que Jesús es nuestro Señor de corazón sincero, siempre voy a hacer esta observación, de corazón sincero, fue porque Dios nos escogió antes de fundar el mundo, antes de Dios crear el mundo, ya en la mente, en la sabiduría, en la presciencia, en el conocimiento anticipado de Dios, que Él ya sabía que iba a crear un mundo y que iba a poner seres humanos, ya Él nos escogió, nos había escogido. Es decir, mire, esto para que le reviente en la cabeza. No había mundo, no había mundo. Vamos a suponer, entre aquí y aquí no hay nada. Y Dios acá piensa poner el mundo en el medio, pero aquí y aquí no hay nada. Y dice la Biblia que antes de que hiciera el mundo, todo, ya Dios nos había escogido. Se da cuenta que esto cuadra perfectamente con lo que Dios dice en cuanto a Jacob y Esaú. Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Dios, hablándole a Moisés, en cuanto al caso de Faraón, le recomiendo la enseñanza anterior de Tertuliando,
dice que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Tan sencillo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Entonces Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿es para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso le digo que el que de verdad acepta a Jesucristo, que fue escogido, tiene una vida diferente. No vamos a decir que no peca, porque todos pecamos, pero no practica el pecado, no anda en la maldad, no anda satisfaciendo su deseo de la carne, no anda en mentiras, en cosas indebidas, en trampas, en cosas perturbadoras, trayendo problemas a la congregación donde vive, donde trabaja, dando mal testimonio. No, no, porque fuimos escogidos en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya por ahí uno saca quién es un verdadero hijo de Dios. Si vivimos sin mancha y santo delante de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Me paro acá. Fíjate cómo dice, en amor, o sea, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero resaltar varias cosas. Primero dice, habiéndonos predestinado. No podemos negar que existe la palabra predestinación, que si la traducción que no fue lo que dice el original. Mire, yo parto de que la palabra de Dios la cuida Dios. Tan sencillo. Es como que yo quiera defender a Dios. No. Si Dios no se puede defender, entonces no es Dios. Pero Dios es Dios y Él cuida su palabra. Si cuida de la creación, la Biblia dice que no cae un pajarillo a tierra, si no es la voluntad de Dios. Si está pendiente de nuestros cabellos, que dice que aún nuestros cabellos están contados, ¿usted no cree que Dios va a tener cuidado de lo que se puso en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que de ahí depende el conocimiento que nosotros vamos a tener de Dios? Claro que sí. Entonces aquí habla de predestinación, que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Eso está escrito ahí. No podemos darle vuelta. No, porque me han dicho, porque yo estoy acostumbrado, que yo tengo años pensando así. Bueno, esto es lo que está acá. Y esto es lo que yo estoy enseñando, la palabra. Y dice, entonces, para ser adoptados, o sea, nos predestinó, o sea, el conocimiento previo que Dios tiene de la eternidad futura. Él ya nos había escogido. Alguien dice, no, Dios nos escogió porque sabía quiénes íbamos a aceptar a Cristo. Entonces no es escogencia de Dios. Entonces cualquiera se puede vanagloriar al decir, Dios me escogió porque Él sabía que yo iba a aceptar a Jesús, porque yo entendí el mensaje, porque yo comprendí, porque yo soy entendido, como yo estudié, como yo domino varios idiomas, como yo tengo cierta posición, como yo tengo experiencia y conocimiento, entonces te puedes gloriar. Pero la Biblia dice, que ya se lo voy a explicar, que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, eso de que Dios escogió una persona porque Él vio en, en el futuro que esa persona iba a aceptar a Jesús, entonces la escogencia no fue de Dios. Dios lo que hizo sería confirmar la escogencia suya. ¿Me explico? Ve que no cuadra, algo no cuadra ahí. O me escogió Dios porque Él quiso, por su amor, por su misericordia, antes de la fundación del mundo, sin que hubiésemos hecho nada bueno ni malo, o Dios confirmó de acuerdo a mi obrar, a mi sabiduría, astucia, conocimiento, entendimiento. Entonces yo me puedo gloriar de que Dios me escogió porque yo fui astuto o sabio o entendido o comprendí que Jesucristo era el Señor. No, algo no cuadra con la palabra del Señor. Y la palabra se explica sola. Seguimos. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, o sea, pasamos a ser sus hijos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Vuelve a aparecer acá, según el puro afecto de su voluntad. O sea, es decir, porque Él quiso, porque Él, en otras palabras, fue su voluntad, para no decir le dio la gana, para que no se eche a perder el mensaje, por el puro afecto de su voluntad. Alguien dirá, pastor, entonces usted está diciendo que Dios escogió uno para salvación y dejó los otros para la condenación. O sea que Dios escoge para salvación y escoge para condenación. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Sabe qué es lo que estoy diciendo yo? Repitiendo lo que dice la palabra. Mire lo que dice Romanos 3:10. Vamos a buscárselo, vamos a hacer un alto en Efesios y vámonos a Romanos 3:10 a ver qué encontramos ahí. Romanos 3:10 dice de esta manera. El verso 9, vamos a comenzar desde el 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. O sea, diferenciando el gentil con el judío. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, mire lo que dice la palabra, que no hay ni siquiera uno bueno, que no hay ni siquiera uno que busque a Dios, se lo repito, no hay justo ni aun uno, no hay ningún justo en el mundo, no hay quien entienda de las cosas de Dios, no hay quien busque a Dios. Oiga, el que diga yo estoy buscando a Dios sin aceptar a Jesucristo, o yo acepté a Jesucristo porque lo estaba buscando, eso es mentira. O es mentira lo que dice la Biblia o es mentira lo que dice la persona. Lo que pasa es que como ese vocabulario religioso, estoy buscando a Dios, estoy buscando la presencia del Señor. Mira, lo estás haciendo, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere que tú lo hagas. Pero antes de aceptar a Cristo, nadie buscaba a Dios. Entonces no hay un justo ni aun uno. No hay quien entienda. Estoy leyendo Romanos 9, 3, 9, 10 al 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, oiga, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces no es que Dios, oiga, no es que Dios escogió uno para salvación y otros para condenación. No, es que todos estábamos condenados. Todos. Todos los seres humanos íbamos a condenación. Pastor, ¿cómo sabemos esto? Mire, la historia se repite. Mire lo que dice en Génesis, vámonos a Génesis 6:5, si mal no recuerdo. Génesis 6:5 dice así. Esto es comenzando la tierra a poblarse, oiga bien. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso es cuando Dios llama a Moisés, a Noé para que construya un arca. Porque mire como dice en el verso 8. Dios dice en el 7, y Dios Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea que Noé también, oiga, Noé también estaba en el grupo de los malos. Pero dice aquí, pero Noé halló gracia. Aquí dice que todos los pensamientos, dice, y dijo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, perdón, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso se repite.
Y según los demográficos, los que estudian la variante de la natalidad y de la mortalidad, ellos sacando sus cuentas, yo no sé dónde la sacaron, se lo digo honestamente, pero estuve viendo un estudio donde ellos dicen que para aquel entonces, en el tiempo de Noé, se estimaba, estoy hablando de la gente que calcula la natalidad, la mortalidad, la variante de crecimiento exponencial de la humanidad, ellos dicen que habían 750 millones de personas. Eso sí no lo dice la Biblia, pero le estoy trayendo lo que dice los estudios. 750 millones de personas. Y se salvaron, disculpe, que estoy... Usted edita ese pedacito, ya, usted hace que no, se hace como que no lo escuchó. 750 millones de personas y se salvaron 8. Noé, la esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. Quiere decir que si ese cálculo es correcto, quiere decir que el diluvio se llevó a 749 millones 992 mil 900, no, 749 millones 999.992 personas. Se salvaron 8. Pero ¿por qué tanta gente murió? Porque el corazón de los hombres era de continuo al mal y la maldad de la gente sobre la tierra era mucha. Eso es lo que dice acá. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y el hombre ha seguido haciendo lo malo. Ahorita yo creo que hay más maldad, hay más invento, hay más depravación, hay más contaminación, hay más de todo lo malo que el hombre puede inventar. Ah, está acá. Entonces, dándole yo este 2 versículos, se entiende que todos íbamos a condenación. Todos, no había ninguno, porque no hay uno que haga el bien, no hay uno que busque a Dios, no hay ninguno que entienda. Entonces es como que Dios en su sabiduría, en su presciencia, dijo, si yo no intervengo ahí, no se va a salvar nadie. Por eso es que dice la palabra, y fíjate que Dios no se dejó sin testimonio. Mire lo que dice la Biblia, porque de tal manera, vamos a leérselo porque quiero explicarle algo ahí, Juan capítulo 3, verso 16, que muchos citamos ese verso, pero no lo hacemos completo. Mire lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no dice crea, sino cree presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, mira lo que está diciendo aquí, que Dios amó tanto al mundo, aun con la maldad, lo que le acabo de demostrar, aunque no hay ni uno que busque a Dios, ninguno que haga el bien, ninguno que entienda. Dios no dijo, bueno, eso no van a entender, eso no me van a querer, eso... No, 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 no. Dios con todo eso mandó a Jesucristo para salvar a la gente. Lo que pasa es que la gente no quiere venir a Jesús, no quiere creer, porque le gusta más la maldad, los deseos de la carne, lo malo, lo pecaminoso, lo vil, lo bajo, lo menospreciable. Por eso es que dice la Biblia que Dios, como el hombre no creyó a la verdad, Dios lo entregó a un poder mentiroso, o sea, lo dejó de su cuenta. ¿Se da cuenta? Fíjense lo que dijo Jesús, aparte que ya Dios está diciendo, yo lo amé tanto que envía a mi hijo unigénito. Y mira lo que dijo Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y en otra parte dijo, vení a mí todo el que está trabajado y cargado, yo os haré descansar. Pero nadie viene, nadie quiere. Entonces, ya no es por Dios. Más bien Dios tuvo que meter su mano para que no se perdiera toda la humanidad. Porque mire lo que sigue diciendo el verso 17. Muchos leemos el 16 nada más, pero el 17, mire cómo dice, porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, ya el mundo no que estaba, está condenado. Entonces, si no mandar a Jesucristo significaba que todo el mundo se perdía. Pero como Dios nos ama, mandó a Jesucristo para que todo aquel, si hay alguno que quiera creer en Jesucristo, se va a salvar. Y no, entonces no fue que Jesús vino a condenar al mundo, sino como decía, pues para allá no es yo. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y nadie quiere. ¿Por qué? Porque Romanos dice, ya se lo leí, 3, 10 al 11, no hay ni uno que busque a Dios, no hay ni uno que entienda, no hay ni un justo. O sea, todo el mundo para condenación. Y dice el 18, mire lo que dice el 18, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero nadie quiere creer en él. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Se lo repito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, mandado por Dios para salvarlo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se da cuenta? Entonces, no es que Dios es injusto, es todo lo contrario, es como que aquí está la salida, aquí está la salvación, yo los amo tanto, mando a Jesús, Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, el que a mí viene no lo echo fuera, venía a mí todo el que esté cargado y trabajado y yo haré descansar. Nadie, porque amaron más las tinieblas, aborrecieron la luz, no fueron a la luz para que no le reprendieran sus malas obras. O sea, ahí se muestra el amor de Dios. Espero que esto lo vaya entendiendo. Vamos a leer entonces en Efesios, ahora que nos toca el capítulo 2, a ver cómo dice la escritura. Oye, vamos a agarrar esta de acá, esta que no está sucia. Vamos aquí, se me olvidó bajar el aire acondicionado, estoy emocionado. Bueno, el aire acondicionado no es que se baja, para que enfríe más. Dice Efesios capítulo 2, se lo estoy leyendo con calma, pausado. Y Él, o sea, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mire, un muerto físico no busca nada, no se mueve, no siente nada. Lo mismo, entonces un muerto espiritual no busca nada de vida espiritual. Y aquí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos de espaldas a Dios. Entonces, pero Él quiso darnos vida, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Fíjese que el apóstol se incluye y yo también, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Se da cuenta de nosotros, de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Éramos malos, perversos, malucos, impíos, despreciables, mentirosos y paremos de contar. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fíjate, Dios dice, no, pero es que yo los amo, así perverso como están, qué tremendo es Dios. Así tan injusto, tan impío, tan malvado, tan macabro, tan desleal, tan carnal, tan
tan de todo. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Se da cuenta que es por gracia? ¿Qué es gracia? El favor inmerecido que hizo Dios de darnos vida eterna, escogiéndonos para salvación por Cristo. Esa es la gracia. Porque ya le acabo de demostrar por la Escritura que desde los días de Noé todo el mundo piensa lo malo, busca hacer lo malo, no quiere a Dios, Romano lo confirma, no hay ni un justo, nadie quiere buscar a Dios, nadie agrada a Dios, todos están de espalda. Aquí Efesios dice, lo que pasa es que estamos muertos en delito y pecado, pero el amor de Dios es tan grande que Jesús diciendo, vengan a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que a mí viene no es que fuera. Jesucristo murió por nosotros, dice, por gracia soy salvo. O sea, tú y yo no nos merecíamos esto. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso le decía que en cuanto a la predestinación, no es que Dios vio que yo iba a aceptar a Jesús y dijo, como Sergio, Pedro, Juan, María y José van a aceptar a Jesús porque ellos entendieron, comprendieron, no eran malos, no eran perversos, o como que se dieron cuenta. Entonces yo lo voy a escoger porque ya escogieron. No, porque entonces no se cumple esto que es por gracia, porque Pedro, Juan, María y José y Ayán estábamos de espaldas a Dios muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de nuestros pensamientos, y no había ni voluntad ni deseo de nosotros de buscar a Dios porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Dios dijo, yo tengo que intervenir. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar, pero ¿por qué Dios hizo eso? Dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que está diciendo. ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Para mostrar en los siglos venideros que Él es bueno. Porque entonces cuando dijésemos, oye, Dios nos escogió y éramos dignos de muerte, éramos dignos de condenación, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos de espalda a Dios, no éramos justos, no había ninguno buscaba a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a resaltar ahí? La misericordia, la bondad, el amor, la benignidad de Dios. Eso es lo que grita, que Dios es tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso que nos amó estando así como estábamos. Ahora, pero Dios es justo, no podía escogernos así y dejarnos sin castigo. Entonces, ¿cómo hizo Dios? Bueno, ¿y ahora qué hago? Todos los pecados que esta gente tenía encima por aceptar a Jesucristo, porque le di por gracia para que lo hiciera, todos esos pecados se los monto a Jesús, lo hago pecado por ellos, y la santidad y la pureza de Jesús se los pongo a ellos. Hubo un cambio en la cruz. Jesús llevó nuestros pecados, pero nosotros fuimos justificados porque Jesús no pecó ni se halló engaño en su boca. Entonces, por eso es que dice la Biblia que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Justicia de Dios en Cristo, es decir, la justicia de Dios fue satisfecha, fue cumplida a cabalidad, porque el pecado mío se le dio a Jesucristo y la bendición, santidad, pureza de Cristo se me anexó a mí. Por eso es que Dios nos ve a través de Jesucristo y somos la justicia de Dios en Él. Por eso es que dice que nos llamó para que vivamos, seamos santos y sin mancha delante de Él. Una persona que entiende esto, que está agradecida porque fue escogido, ¿cómo no va a vivir en santidad? Ahora, si no fue escogido, sino que por religiosidad, por interés, por lo que sea, está en una iglesia por cargo, por título, por dinero, por nombre, por tradición, por costumbre, etcétera. Entonces le es igual hacer y deshacer en la iglesia. Y no es que el hombre de Dios y la mujer no peca, pero no practica el pecado. Hay una diferencia muy grande. Vivimos agradecidos de que Dios nos escogió a nosotros.
Seguimos. Ajá. Porque por gracia, vuelve a decir el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Mira cómo cierra la idea. Porque por gracia sois salvos. O sea, como le expliqué, el favor inmerecido de Dios de que nos escogió antes de la fundación del mundo, puso los pecados nuestros en Cristo y la santidad, pureza de Cristo la puso en nosotros. Entonces dice, por gracia, por eso, la gracia, soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, ni siquiera la fe. Oiga bien, pues es donde Dios, ni siquiera la fe que usted y yo tuvimos para aceptar y creer que Jesús es el Señor, nos la dio Dios por el Espíritu Santo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es otro estudio. Entonces dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Después la certeza de lo que se cree. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el Espíritu Santo puso fe en nosotros para creer que eso que nos estaban diciendo, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió por la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario por nosotros, que Él llevó nuestros pecados, que hay una vida eterna y hay una condenación eterna. Usted y yo creímos de verdad que Jesucristo es el Señor, pero ¿sabe por qué? Porque Dios mismo, aquí dice, pues es don de Dios, regalo de Dios, dádiva de Dios. Dios nos dio el regalo de la fe para creer que lo que me están diciendo sobre un tal Jesús es cierto, y entonces yo me arrepiento de mis pecados, lo confieso y me aparto y comienzo a vivir una vida en santidad, sin mancha ni pecado, delante de Dios. Ve que todo tiene sentido, ve que Dios no es injusto, Dios es justo. Pastor, y entonces, ¿por qué Dios escogió a uno y a otros no? Ah, muy buena la pregunta. En la eternidad se la preguntaremos a Dios. Recuerde que Dios no da respuesta de sus acciones. Y la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que las pongamos por obra. ¿Por qué me escogió Dios a mí? No sé, porque hay mucha gente que me quiere y me respeta, y el pastor Sergio, otros me llaman el apóstol Sergio, otros me llaman el maestro Sergio, otros dicen, wow, el hombre conoce la escritura, todo lo bonito de mí, pero Dios y yo conocemos lo que hay aquí en este corazón. ¿Ves? Yo era bien maluco, no le digo más nada ahí. No se ría porque usted era tan maluco como yo. Acuérdese, no había uno. Pero perdón, Dios quiso llamarme y darme el don de maestro, llamarme al pastorado. Otros me llaman apóstol. Bueno, yo lo recibo. Todo eso es gratis. No pago por eso, aunque tampoco me pagan, ¿no? Ok, ahora dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que no se ufana que yo tengo fe, no, hay dos tipos de fe, pero esta fe de creer en Dios, no nos podemos ufanar porque es don de Dios. Dice, no por obras, se lo repito, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo, sin ánimo de acabar las citas bíblicas ni sobre llamado escogido, le voy a leer unas cuantas citas solamente, pero no se agota la cita, hay más, pero para no cansarlo y para que usted medite en esto. Recuerde, usted puede dar su opinión, puede no estar de acuerdo, pero con respeto usted puede dar su opinión. Si no, tan sencillo, si lo pone irrespetuosamente, yo lo vuelo porque este es mi canal, este es mi Facebook, este es mi todo. ¿Entiende? Y esta enseñanza, pastor, ¿usted la da en la iglesia? No, porque se revientan muchas cabezas, pero como este es mi Facebook y usted lo está viendo porque quiere verlo, yo lo doy. Pero en la iglesia, yo veo qué es lo que creen las iglesias, siempre y cuando sea conforme a la escritura, que toda la mayoría lo creen que es así.
Yo predico lo que ellos creen y les enseño y no toco estos puntos para evitarme problemas con la gente, no porque no sean verdad lo que estoy hablando. Mire como dice 1 Pedro 1:2. Después usted con calma las anota. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Aquí Pedro está diciendo que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, ojo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí vuelve a hablar de escogidos de Dios. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Aquí está hablando Pablo de que hay escogidos y que hay gente endurecida. Faraón fue endurecido. Entonces quiere decir que Dios puso malo a Faraón. No, Faraón ya era malo. Acuérdense que él mandó a matar a los niños varones y tenía en esclavitud al pueblo de Israel y los oprimía. Dios lo que hizo fue dejarlo por su cuenta, que no creyera el poder de Dios, lo dejó por su cuenta y le endureció el corazón. Pero ya Faraón era malo, no es que Dios lo volvió malo. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y endureceré al que yo quiera endurecer. Ese endurecer ahí, bueno, sigue en tu carnalidad, como cuando usted le dice a su hijo, tú vas a seguir con eso, bueno, te dejo, haz lo que te dé la gana, eso sí, después no vengas a reclamarme. Algo así parecido como usted le dice a sus hijos o como las esposas a veces le dicen a los esposos. Hechos 13:48. Ponga mucha atención a esta cita, que después con calma lo podemos desglosar. Cuando están predicando la palabra del Señor, dice, cuando los que no eran judíos, esto se lo estoy leyendo en la versión traducción lenguaje actual, que está más claro, perdón, Reina Valera. Los gentiles, oiga, Hechos 13:48, los gentiles, este es el primer viaje misionero de Pablo, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Qué tremendo. Primer viaje misionero de Pablo. Él está predicando por allá por Galacia, las primeras 4 iglesias que fundó. A ver si me recuerdo. Antioquía de Pisidia, Listra, donde lo apedrearon, Iconio y Derbe. Ajá. Entonces aquí dice, los gentiles, fíjate que está hablando de los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Fíjese que los que estaban ordenados para vida eterna, es decir, lo que Dios había escogido antes de la fundación del mundo, fueron los que aceptaron la palabra del Señor y confesaron que Jesucristo es el Señor. Hechos 13:48, traducción lenguaje actual, dice, el mismo versículo, pero se lo traje en otra versión para que usted compare. Cuando los que no eran judíos oyeron eso, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él. Hermano, mire, esto está demasiado claro, se lo repito. Cuando los que no eran judíos oyeron eso, o sea, la salvación en Cristo, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él. Está listo. Acuérdese lo que le dije. Si Dios no interviene, nadie iba a aceptar a Jesús. Nadie iba a ir a Jesús. Nadie se iba a arrepentir de los pecados. Entonces, por gracia de Dios, Él eligió. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los parámetros? Yo no lo sé, nadie lo sabe. A su tiempo, no sé si lo sabremos en el reino de los cielos, pero lo importante es que somos escogidos, somos elegidos, porque si no también íbamos a condenación. Pastor, eso es fuerte de recibir. Bueno, yo le estoy leyendo con calma y usted lo puede leer después con calma. Segunda de Timoteo 2:10 dice, Pablo a Timoteo, por tanto,
Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ah, mira lo que dice Pablo. Por eso es que él sufría apedreamiento, varias veces le cayeron a palos, lo pusieron preso, muchos ayunos, muchas oraciones, muchas necesidades, varias veces un naufragio, lo perseguían, lo golpeaban, pero mira por qué él soportaba eso. Le dice a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo. Es decir, la gente que todavía no conoce al Señor, porque dice, para que ellos también obtengan la salvación. Entonces no me importa que me apedreen, no me importa que me caigan a palos, no me importa que pase hambre, no me importa que me metan preso, no me importa que pase frío, no me importa que venga un naufragio, porque yo tengo que llevar este mensaje a donde está la gente, a los escogidos, por amor a ellos que yo aguanto. Y alguien dirá, pastor, ¿y quiénes son los escogidos? A ustedes. Por eso es que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque usted y yo no sabemos quiénes son los escogidos. Porque hay gente que dice, ah, no, pero entonces esto es un mango bajito, ¿para qué yo voy a predicar si los escogidos? No, es que Dios dispuso que los escogidos llegan a aceptar a Jesús por medio de la predicación del Evangelio. Y prediqué este Evangelio a toda criatura que creyere y fuera bautizado, será salvo. O sea que usted, que ya es creyente, que está consciente que fue escogido, con su conducta grita que usted fue elegido y apartado y vive una vida de santidad, entonces su mandato, la orden que Dios tiene y el deseo de su corazón debe ser predicar el Evangelio a toda criatura, porque usted no sabe qué elegido va a escuchar el mensaje, así como usted que no sabía que era elegido, otro le predicó. A mí me predicaron durante 30 días en una campaña y nadie sabía de mí, ni yo de ellos. Y ya tengo 47 años, voy para 47 años en mayo, en los caminos del Señor, pastoreando 47 menos 3, 44 años de pastor. ¿Se da cuenta? Entonces, a predicar por amor a los escogidos, a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora lo hacemos con más gozo, porque no sabemos a quién estamos hablando. El que no aceptó, bueno, pero el que se aceptó, sí. Pero quiero hacer una observación. No es porque usted le predica a alguien y no acepta a Cristo en ese momento. Ah, no es elegido. No. Usted y yo no estamos llamados a ver quién es y quién no es. Usted y yo estamos llamados a predicar. Estoy diciendo que a mí me predicaron durante 30 días en una campaña en el año 1978. 30 días, o sea que si me han predicado 15, 20, 25, 28, 29, no, no, al día 30, pácata, yo acepté a Jesucristo como el Señor y Salvador. ¿Se da cuenta? Entonces usted a predicar, a predicar. Marcos 13:20 dice, mire toda la cita que le estoy dando y no acabé con toda la cita porque lo iba a abrumar. Dice Marcos 13:20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, en cuanto a la tribulación, y corre para allá y corre para allá, nadie sería salvo. Oiga, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Se lo repito, Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, una redundancia pero válida, acortó aquellos días. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Se da cuenta? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica, por eso
Después voy a hablar sobre Romanos 8, 28 y que no, a los que llamó, justificó, santificó, glorificó. Y después más abajo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Hambre, peste, tribulación, espada. Antes, como está escrito, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque fuimos llamados, fuimos escogidos. No fue que nosotros nos escogimos, nos tomaron. Ok. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí podría haber una respuesta, porque Dios nos escogió por el designio de su voluntad. Se lo repito. En él, asimismo, tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa fue la voluntad de Dios, escogernos. Y Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Usted tiene para pensar, yo voy a cerrar esta enseñanza con una pequeña reflexión. Mire, Dios llama a quien quiere y Él es justo. Él llamó a Moisés, pero podía haber llamado a otro. Tan sencillo. Él llamó a Gedeón, podía haber llamado a otro. Él llamó a David, podía haber llamado a otro. Es más, te voy a leer, este versículo siempre me ha gustado. Marcos 3:13. Por favor, apréndaselo, es facilito. Marcos 3:13. Mire cómo dice Marcos 3:13. Elección de los 12 apóstoles. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Oiga, a los apóstoles, bueno, había mucha gente siguiendo al Señor, pero él llamó a los que él quiso. Punto. Y Mateo, Pedro, Juan, Jacobo, Natanael y todo lo demás, ellos no sabían que iban a ser llamados apóstoles. Ellos estaban ahí escuchando como los demás, con los miles, las multitudes, y de repente Jesús le dijo, estuvo orando en la noche, y el otro día dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vamos a ver cómo dice ese versículo en la otra versión. Vamos a ver, vamos a curiosear. 3:13, 3:13. Vamos a ver, Dios habla hoy. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Oh, esto me gusta. Y llamó a los que le pareció bien. Así que dele gracias a Dios de que usted está en sus caminos y que Dios tenga misericordia y sigamos adelante. Recuerde, le habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Si desea dejar un comentario respetuosamente, asimismo le responderemos. Si quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico sergiocabello50@hotmail.com. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.